Bienvenidos a Visión Global, tono positivo en el entorno bursátil, tanto en Estados Unidos como en Europa. Antes de pasar al análisis con José Ricardo Rangel desde México, hagamos un breve repaso de los principales parques aquí en Europa que a esta hora ya se encuentran cerrados. Por un lado tenemos al IBEX 35 que anota una subida de un 1,08% en la jornada de hoy viernes. Por su parte, el CAC francés, una subida bastante similar del 1,04% al alza, mientras que el FTSE 100 registra una subida de tan solo medio punto porcentual, 0,52% al alza, y el DAX alemán, principal índice de referencia en la bolsa de Alemania, registra una subida de 1,16% en esta hora, como decimos, de cierre. Y en Estados Unidos el Nasdaq 100 sí que registra una caída del 0,35%, algo más de 3 décimas, ese índice tecnológico Nasdaq 100, mientras que el S&P 500 se mantiene prácticamente plano, aunque sí con una ligera subida del 0,15% en estos momentos en los que se encuentran abiertas las bolsas de Wall Street. Y ahora sí, tras este breve repaso, pasemos con José Ricardo Rangel, que nos atiende desde México como cada día con su análisis. Mi querido Fernando, amigos, un gusto saludarlos nuevamente como cada día aquí en Visión Global. Y bueno, pues es que el día de hoy con noticias ya hemos hablado recurrentemente de este tema del nearshoring. Y bueno, pues el día de hoy sale la noticia, los proveedores de México con oportunidad en Estados Unidos para sustituir a China. Y bueno, pues esto no es nada más que reiterar precisamente todo, pues la oportunidad precisamente en la parte industrial, en la parte maquila que tanto hemos comentado. Pues vaya, tiendas sobre todo como Home Depot, pues ve muy bien este tema de desarrollo del nearshoring. Esperemos, sobre todo ya hemos platicado que también se reactive la construcción, sobre todo la construcción industrial, no nada más, pues si bien a nivel general estamos teniendo una contracción en este sector, bueno, pues por lo menos pudiera llegar a ser en el tema de construcción industrial que se acelere ahí un poquito y que podamos llegar a los niveles prepandemia. Aquí, pues básicamente nos comentan toda esta oportunidad que se tiene de el nearshoring y de los proveedores, obviamente mexicanos, hacia Estados Unidos. Por otro lado, te comento rapidísimo que se recibe la calificación, perdón, por parte de Fitch Ratings de triple B menos. Bueno, pues esto es una perspectiva establecida. Bueno, se reitera ahí lo que estaba teniendo con perspectiva de México. Esto pues vaya, es una buena noticia. Vamos a ver qué tal evoluciona. Lo vamos a platicar con más detalle la próxima semana, cuál es el impacto precisamente que pudiera llegar a recibir y que pudiera suscitarse en las finanzas y en los mercados esta calificación de Fitch. Por otro lado, déjame te comento que en el tipo de cambio pues estamos teniendo una ligera depreciación en nuestra moneda, con 19 pesos con 48 centavos. Estábamos teniendo, pues previos a este día, a estos días, más o menos un rango entre los 19 pesos con 38 centavos. Hoy se deprecia un poco la moneda con 19 pesos con 48 centavos. Recordemos que tenemos una política monetaria pues alcista, ¿no? Y que pues esto ha beneficiado sobre todo pues a este apetito que se tiene de los inversionistas para la renta fija. Y bueno, por otro lado, vamos directito ya a los mercados, quiénes son los que están ganando y quiénes son los que están perdiendo en el índice bursátil, que por cierto está en terrenos positivos en el índice de precios y cotizaciones. Las 35 empresas con mayor bursatilización están 0,65 a la alza, rozando los 51,693 unidades. Y las principales alzas, como comentábamos, las tenemos por Grupo Bimbo, 5,24 a la alza, ya alcanzando los 90 pesos por acción. La otra parte la tenemos en Bolsa Mexicana de Valores, que por cierto ayer refrendó su bono, esta parte que recordemos que de los mercados de deuda precisamente, pues vaya, les está brindando también oxígeno en la parte pues de flujo. Y bueno, pues aquí se está traduciendo en el mercado con un 2,33 a la alza. Finalmente, Grupo Financiero Banorte, este banco mexicano, bueno, que ya está se está
peleando ahí entre Kimberly por tener el tercer lugar, 2,08 a la alza, estaba cotizando en este momento con 152 pesos por acción. Y bueno, pues así los mercados en positivo, mi querido Fernando, amigos allá en España, y muy contentos porque pues como bien comentamos, tuvimos una nutrida ronda de entrevistas, de muchísima información que vamos a estar trayendo a ustedes, y hoy pues vaya, iniciamos, y si nos haces los honores como siempre, mi querido Fer. Pues claro que sí, José Ricardo, os hago los honores porque hoy contamos con Álvaro Meléndez, que es vicepresidente técnico de Amafore y que bueno, estuvo moderando ahí en Amafore un panel muy interesante con el economista Grupo CME, Chicago Mercantile Exchange, y con el senior director de S&P Dow Jones Index, y en el tema bueno que tratáis en esa conversación es la perspectiva económica global y el impacto en los estados financieros. ¿Qué tal, amigos de Visión Global? Bueno, pues estamos con Álvaro Meléndez. Álvaro Meléndez es el vicepresidente técnico de la Amafore y bueno, sin más preámbulos, pues es quien en la parte técnica, la parte regulatoria, sobre todo en temas de riesgos, pues tiene que ver muchísimo aquí en la Amafore. La Amafore, como ya sabemos, estamos en la convención celebrando 25 años de la CONSAR y bueno, pues muy contentos porque ayer tuvimos un panel que estuviste tú moderando, mi querido Álvaro, y pues platícanos un poquito de qué se trató. Muy interesante sobre el tema de mercados, muy fresco toda la información. Muchas gracias, Ricardo. Sí, afortunadamente estuvimos moderando este panel. La verdad ha sido un privilegio para mí moderarlo. Tuvimos a dos personas bastante importantes en temas de mercado y de economía. Joseph Nellesen, él es el director senior de S&P Dow Jones Índices, y también Eric Norland. Eric Norland es el economista senior de CME Group de Chicago. La verdad es que los dos expertos internacionales en mercados y en economía, lo cual hizo muy rica la participación de este panel. Hablamos mucho de tendencias, hablamos mucho de mercados, hablamos de cómo han evolucionado los mercados y cómo la volatilidad es pasajera. Yo te diría, mostraron tendencias de largo plazo, de cómo el mercado siempre, digamos, en el largo plazo sigue creciendo, ¿no? Hay épocas de volatilidad como las que hemos vivido recientemente, pero en general fue un panel muy rico. Oye, Álvaro, algo muy cierto, este tema de la volatilidad, seguramente nuestros amigos en México sobre todo, pues tienen muchas inquietudes de sus fondos de ahorro por el retiro, las pérdidas, las minusvalías más bien que tienen en los portafolios. ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede correlacionar lo que comentaron en el panel con la realidad actual de los portafolios de las Afores? Totalmente, se relaciona pues prácticamente, yo te diría, con muchas cosas, pero de entrada hay un concepto que es clave, que es la diversificación de los portafolios, en qué están invertidos los recursos de las trabajadoras. Es muy importante que estos recursos tengan una diversificación para que no exista, digamos, un componente único dentro del portafolio. Es decir, si tú estás invertido 100% en un tipo de activo, estás más sujeto a temas de riesgos y volatilidades. Aquí la verdad es que en México se ha estado trabajando mucho en la diversificación de los portafolios. En 1997 prácticamente el 99% de los recursos que administran las Afores estaban invertidas en deuda pública. Hoy es prácticamente la mitad, y la otra mitad están invertidas en diferentes tipos de instrumentos. Estamos invertidos pues, prácticamente, yo te diría, en acciones nacionales y extranjeras, en CECADES, en fibras, es decir, en proyectos de infraestructura de gran alcance. Estamos invertidos también en mercancías, es decir, hay una serie de componentes que te hacen una diversificación, y por eso la volatilidad, digamos, impacta, pero impacta de manera mucho menor que si tuvieras todo el portafolio en un solo tipo de activos. Álvaro, platícanos un poquito, me pareció muy interesante sectores, se habló mucho de sectores, de cómo
los administradores pueden jugar de forma positiva con la ciclicidad de algunos sectores. Platícanos un poquito. Sí, digamos, platicamos justamente también de sectores y lo que vimos es, hay sectores que digamos, tienen un ciclo alrededor de 10 años. Cuando tú ves sectores que son los que mejor, digamos, performance o mejor rendimiento dan, después se ve una tendencia a la baja, pero luego siguen otra vez. Tienen un ciclo también estos sectores. Hay que estar, digamos, todo el tiempo muy atentos y por eso las Afores tienen expertos en inversiones. Hay un equipo completo que analiza y está viendo todos los tipos de oportunidades que existen. Evidentemente también se llegan o se hacen llegar de información relevante de expertos internacionales para poder analizar precisamente las mejores oportunidades. ¿Qué es lo bueno, digamos, del sector de las Afores? Lo mejor que tiene es que las inversiones son de largo plazo. Además de la diversificación, que es un punto importantísimo, el largo plazo siempre dan rendimientos y siempre obtienes mejores retornos y mejores utilidades. Álvaro, precisamente, bueno, nuestros amigos seguramente también tienen esas inquietudes. Se ha hablado muchísimo que el gobierno dispone, etcétera. Hay proyectos y sobre todo quiero salir un poquito fuera del panel, algo que hubo en un panel regulatorio y que decían de proyectos de infraestructura de calidad. ¿Cómo podemos entender, y quién más que tú para decirnos cómo deciden los comités esa calidad, de qué forma le dan ese performance? Mira, yo lo que te diría es, de entrada los proyectos son analizados desde distintas perspectivas. Evidentemente uno de ellos es el rendimiento, plusvalía que potencialmente va a dar cada uno de los proyectos, pero también se cuida el riesgo de cada una de las inversiones. Es decir, está ponderado tanto la inversión como el riesgo y todos los ifs o todas las especificaciones que tienen cada una de las inversiones. Hay equipos completos de inversiones, hay equipos completos de riesgos, analizan un mismo tipo de proyecto y entonces tienes una perspectiva muy amplia para poder analizar, ver, ponderar tanto cosas positivas como aquellas cosas que podrían restar. Y en ese sentido, por eso, las inversiones que hacen las Afores son inversiones muy profesionales que están guiadas por órganos colegiados, están guiadas por personas expertas que otorgan diferentes perspectivas, que al final lo que se cuida y lo que se quiere es que el recurso del trabajador esté invertido en las mejores opciones que existen en el mercado. Álvaro, finalmente en este panel, ¿qué nos llevamos de tarea? Mira, yo lo que te diría es que el panel lo que nos dejó es, de entrada, entender que las volatilidades tienen un periodo de principio y de fin, que es corto, y en ese sentido es muy importante que todos los trabajadores estemos en esa misma sintonía. Nuestras inversiones que están en las Afores son inversiones de largo plazo, no son inversiones de corto plazo, son de largo plazo y de muy largo plazo. Y en ese sentido, estar tranquilos que las volatilidades efectivamente han llegado digamos, a través de la historia, pero son volatilidades que pasan y quiero, digamos, dejar el mensaje, y así se hizo en el panel, de que son volatilidades de corto plazo. ¿Qué es este segundo día de la gran convención de Amafore? ¿Qué podemos ya concluir? ¿Qué nos estamos llevando ya como sector? Mira, en este segundo día hemos tenido ponentes muy buenos. Yo te diría, empezamos con Harry nos habló de capital privado, luego seguimos con un panel también de capital privado, escuchamos al profesor y premio Nobel de Economía Paul Krugman, que nos habló de los mercados, nos habló de la inflación, de los problemas geopolíticos, de los movimientos de la Fed en temas de tasas de interés y de la relación que tienen esto con los precios de algunos energéticos. La verdad es que ha sido un día bastante rico. Todavía tendremos algunas charlas durante lo que queda de este día y será sin duda pues algo que nos deje marcados con mucha información y con actualizarnos. Prácticamente nos estamos actualizando de los mejores expertos a nivel global. Tenemos nada más a un premio Pulitzer, ¿no? Ahí. Tenemos un premio Pulitzer a Anne Applebaum. Ella, como sabes, es experta en temas de la guerra Rusia-Ucrania y nos hablará sobre eso. Va a estar el presidente de la Amafore
hablando, moderando ese panel. Vamos a estar muy atentos. Álvaro Meléndez, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros aquí en Visión Global para Negocios TV. Al contrario, Ricardo, el gusto es mío y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro Meléndez, vicepresidente técnico de la Amafore, y a José Ricardo Rangel, como cada día también por su análisis y por su participación en Visión Global. Y ahora les dejamos como cada viernes con la reflexión de Enrique Martínez y Morales. Muchas semanas los estados del norte pasamos las de Caín debido a la terrible sequía por la que atravesamos. Afortunadamente, el dios Tlaloc fue generoso en septiembre y octubre. Las presas se comenzaron a recargar, los mantos freáticos a estabilizar y los pozos se recuperaron. Pero muy pronto se nos olvidó la urgencia de la contingencia y los temas hídricos pasaron a un tercer plano. Dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero también es cierto que cuando lo recuperamos, pronto se nos olvida su ausencia y volveremos a valorarlo hasta que nuevamente la naturaleza nos lo vuelva a regatear. Durante las semanas álgidas de la seca, la atención se centró en encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, dejando de lado la principal causa del desabasto, las fugas. De estas existen dos tipos: las generadas en la red por su desgaste a través de los años y las que se presentan en el interior de los domicilios por no racionar el consumo del agua. Para reparar las primeras se requieren inversiones millonarias y complejas, difíciles de ejecutar en el corto plazo. Pero para reparar las segundas es menos complicado. Sí debemos seguir trabajando en hacer conciencia en el ciudadano de la imperiosidad de su cuidado, pero acudir únicamente a su buena voluntad no es suficiente. Se debe generar el incentivo correcto, que en este caso es el económico. Nadie cuida lo que no le cuesta. Y no se puede mejorar lo que no se mide. Por eso cada casa, comercio e industria de este país debiera contar con un equipo de micromedición y que el cobro se realice por metro cúbico, reflejando el costo real de potabilizar el agua, conducirla, distribuirla, pero sobre todo el costo de no tenerla. Que los usuarios contribuyan de manera adecuada en función de su consumo al sostenimiento de los sistemas de administración del vital líquido genera un círculo virtuoso, porque con esos recursos se repararán las fugas en la red, utilizaremos el agua de manera óptima y estaremos listos para enfrentar la próxima crisis hídrica que, con toda seguridad, tarde o temprano, volverá a llegar. Te saluda tu amigo Enrique Martínez, que tengas un excelente día. Bueno, muchas gracias Enrique Martínez y Morales, ahí teníamos su reflexión. Nosotros dejamos aquí Visión Global, hacemos una pequeña pausa para publicidad y volvemos en tan solo unos minutos con Tiempo de Criptos de la mano de Gabriel Montalto.